Buenos días. Gusto de estar nuevamente con ustedes. Hoy quiero referirme al Premio Nobel de la Paz concedido a María Corina Machado, un periodista de izquierda y malintencionado. En determinado momento hizo la pregunta: ¿se lo merece? Vamos a ver en este video la labor que ha realizado para obtener esa distinción. ¿Quién se le concede el Premio Nobel de la Paz? Se concede a quienes trabajan por la fraternidad entre naciones y promocionan procesos de paz. La primera mujer en obtenerlo fue Bertha von Suttner en 1905, primera en la lucha por la paz en Europa. Solo 19 mujeres han ganado el Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado es ingeniera industrial de la Universidad Católica Andrés Bello, diplomada en finanzas, coordinadora de calidad total en la empresa automotrices Gates, profesora de la Cátedra de Gerencia de Recursos Humanos. En 2002, cofundadora de Súmate. En 2005, la Fiscalía la llevó a juicio. Se le prohibió la salida de Venezuela. En 2010 se postuló a la Asamblea Nacional de Venezuela. En 2011 se presentó a las primarias de la Mesa de la Unidad. En 2012 compitió con el ladrón Enrique Capriles. En 2014 fue dada de baja como diputada y en el 2023 ganó las primarias de la oposición, obteniendo el 93% de los votos. El 9 de enero del 2025 fue secuestrada brevemente, por lo que yo considero fue un fallo de inteligencia del equipo de ella. Y el 10 de octubre del 2025, el Comité Noruego concede el Premio Nobel de la Paz a María Corina. En el video veremos una trayectoria de todas las actividades de María Corina, las cuales hablarán por sí solas de toda esa actividad desarrollada. Dos periodistas famosos, una periodista venezolana y otro argentino, en determinado momento plantearon que María Corina Machado era el nuevo alacrán. Parece que no conocieran que es la única persona que se mantuvo fiel al pueblo durante todo el tiempo, sin aceptar sobornos. Espero que ellos vean el video para que reconsideren esa opinión que emitieron en determinado momento. María Corina desde muy joven empezó a luchar por Venezuela, y no pintando solamente paredes en la universidad como el entrevistado del periodista argentino. Formó movimientos, siempre dio la cara, nunca se escondió. Públicamente en el 2012 fue la única que se enfrentó directamente al difunto Chávez, llamándolo ladrón. La respuesta de Chávez ante la verdad fue simplemente contestar: águila no caza moscas. Podríamos preguntarnos, ¿quién es el águila? María Corina recibió golpes en las asambleas, recibió acusaciones, sanciones, prohibiciones, inhabilitaciones, amenazas, torturas psicológicas con todas las amenazas a su madre, separación de su familia. Por último, ha tenido que estar en la clandestinidad debido al peligro que corre su vida, pero nunca abandonó el pueblo venezolano. Pasaron los grandes políticos que nos llenaron de ilusiones y luego se vendieron al régimen. María Corina continuó siempre recorriendo el país, llevándole ese mensaje de esperanza al pueblo venezolano. Muy acertadamente, en uno de mis videos lo titulé María Corina, explosión de libertad. Las siguientes imágenes
nos confirmarán lo merecido del reconocimiento que se le hará a María Corina Machado París. No olviden darle un like. Hasta el próximo video. Estamos decididos a llegar hasta el final y que estas acciones represivas contra miembros del comando, estos ataques, estas injurias, se les revierten. Es decir, ya no infunden miedo como lograban antes, al contrario, también a la gente se empodera, se envalentona, se organiza. Va a ser una fiesta cívica donde todos los venezolanos vamos a estar en la calle ejerciendo nuestro derecho y defendiendo nuestro voto. La líder de Vente Venezuela aprovechó para conversar con un grupo de motorizados y recibir su apoyo. También aseguró que cortando la luz no impediría su paso y envió un mensaje de unidad a 22 días de las elecciones presidenciales. Para saber cómo está este país pasando hambre o usted no está pasando hambre también. No está pasando trabajo también. Para que tú y yo trabajar, para que tú tengas un futuro en Venezuela, para que tus hijos tengan un futuro en Venezuela y para que nunca nadie le haga a mí lo que tú me estás haciendo, para que no le hagan a tus hijos. Mi seguridad estaría muy resguardada si no hubiese un régimen criminal en este país como tenía la seguridad de todos ustedes, tú lo sabes. Entonces déjenme tranquila, vayan y ocúpense de lo que este país está pasando trabajo, como están matando a gente, asaltando a gente en la calle, ustedes lo saben. A mí esto no se me olvidó nunca. Y dije, no va a quedar un pueblo, por recóndito que sea, que no le hagamos sentir que son venezolanos. Y yo creo que esta alegría se fue esparramando, contagiando y se ha convertido en un verdadero sentimiento, no solo de liberación, también de redención. Es decir, nosotros nos estamos curando nuestras propias heridas y llevando un proceso de encontrarnos, de reconocernos, de perdonarnos entre ciudadanos, a quienes han tratado de separarnos durante muchos años y de una manera muy cruel, incluso las propias familias. Entonces, lo que está pasando en Venezuela, alguien decía, es un fenómeno antropológico, un fenómeno cultural, sí, no hay que ser venezolano. Y también hay otra que va a más. Entonces, ¿qué estamos como estamos en Venezuela? Y yo te pregunto, ¿y para qué lo que hace otra mitad? No, no para. ¿Y paran cuando hay contrabando? ¿Y paran la guerrilla? Ah, pero me paran a mí. Y para dañarme a mí, dañan realmente la gente de trabajo. Ciudadanía, ustedes no trabajan. Miren, este ciudadano con los cuchillos muriéndose, cayendo. Gente enferma que viene de sus perros, ancianos. Que ellos creen que con esto, ellos van a callar a este pueblo y van a aplacar la rabia, la indignación que hay en una gente cuando ven que
conmigo.